Aleluya. Gracias, Dios. Gracias, mi Señor. Bendito es Dios. Hasta compartir el mensaje de hoy hemos puesto el título La verdadera libertad. Vamos a hablar de la verdadera libertad porque hay un concepto de ser libres que es irreal, que no es correcto. En tiempos como los que estamos viviendo hoy en día, las personas quieren ser libres, pero libres para hacer lo que se les antoja, libres para hacer lo que quieran, y esa no es una libertad verdadera. Veremos por qué. Dios espera de ti y de mí que sepamos quiénes somos en Cristo, totalmente libres, pero también qué significa esa libertad que Él nos da a nosotros. Quiero pedirles por favor que me acompañen en el Evangelio de Lucas, el capítulo 4, versículo 16. Lucas 4, voy a leer hasta el versículo 18. Dice la palabra de Dios, hablando de Jesús después que fue el tiempo en el desierto y regresó en el poder del Espíritu. Dice Lucas 4:16, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Paremos allí. De la misión de Jesús, que luego dice el 19, también a predicar el año agradable del Señor. Pero en el 18 me quiero concentrar en lo que es el tema de este mensaje, porque Jesús que aclara que se ha cumplido una palabra que era dada solo para el Mesías. Y el pueblo de Israel estaban esperando por siglos el cumplimiento de esa palabra. Y Él declara más abajo que se cumplía en Él esa palabra. Pero de lo que está comunicándonos es que Él fue lleno del poder del Espíritu Santo para hacer la obra que Dios quería que se realizara. Y dentro de esas cosas que Dios quiere están, leo, dice, pregonar libertad a los cautivos y poner en libertad a los oprimidos. Dentro del plan de Dios está la libertad, una libertad completa, total, plena, una libertad de la cual nosotros nos sentimos gozosos de tenerla. Es una libertad que viene de parte de Dios, del mismo corazón de Dios. Jesús quiere que nosotros tengamos esa libertad. Pero ahora nos explica qué significa esa libertad. Porque hay personas que creen que son libres porque pueden caminar por las calles, porque pueden ir donde quieran ir, nadie los detiene, dice soy libre, soy ciudadano libre. Pero ¿será esa la verdadera libertad? Vaya por favor al Evangelio de Juan, en capítulo 8, veamos qué nos dice la palabra allí. Juan capítulo 8. Versículo 31. Hemos visto en Lucas 4 que Jesús desde el inicio de su ministerio buscaba dar el conocimiento a las personas de su misión, de lo que tenía que hacer en la tierra, que incluía traer libertad a las personas que estaban oprimidas, que estaban encarceladas. Libertad. Y ahora, al final de su misión en la tierra, Él habla en estos términos. Juan 8:31 dice: dijo entonces Jesús
a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Jesús explica: para poder conocer la verdad, tienes que haber escuchado su palabra y permanecer en ella, para poder ser su discípulo y entonces ser libre. La verdad y la libertad van unidas. No puedes ser libre totalmente, verdaderamente, si no conoces la verdad. Jesús dice: vas a conocer la verdad, y la verdad es Cristo mismo. La vas a conocer, vas a permanecer en esa verdad, en esa palabra, entonces serás verdaderamente libre, te dice el Señor. Pero ahora, ¿qué responden estos judíos que escucharon esta expresión del Señor? Dice el verso 33. Les respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? ¡Qué arrogancia! Verso 34, Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Estos judíos comprendieron que Jesús está hablando en término espiritual, porque ellos saben por la historia bíblica que fueron esclavos en Egipto por 400 años. Pero dicen: nunca hemos sido esclavos de nadie. En otras palabras, aunque corporalmente eran esclavizados por los egipcios, espiritualmente se consideraban libres porque sabían que eran el pueblo de Dios. Por eso le dicen a Jesús: somos linaje de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie. Pero ellos no se estaban evaluando correctamente, porque Jesús los conocía y sabía que ellos estaban torciendo las escrituras, muchas veces para beneficio propio. Sabía que ellos estaban aplicando incorrectamente las enseñanzas de Moisés y estaban cayendo una y otra vez en pecado. Estaban cometiendo cosas que eran ofensivas delante de Dios. Jesús les dice entonces, todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Una persona que cree que es libre porque está caminando por doquier y nadie le interrumpe, nadie le detiene, pero sin embargo está infringiendo la ley moral de Dios, está haciendo cosas ofensivas delante de Dios. Jesús dice: está esclavizada por el pecado. Y luego dice en el versículo 35, el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Una persona que esté en pecado, aunque crea que está bien con Dios, que es parte de la familia de Dios, Jesús dice: no quedará para siempre, porque está esclavizada esa persona. Pero el Hijo, la hija, sí quedan para siempre. ¿Y quién es el Hijo? Dice: a quien el Hijo de Dios liberta, será hecho un hijo de Dios, una hija de Dios. Para poder ser hijos de Dios, tenemos que creer en Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, que vino a la tierra a cumplir una misión muy especial: conquistar la muerte, conquistar todo aquello que se había perdido en la humanidad. Jesucristo vino a traer conocimiento preciso de lo que eran los mandamientos, las leyes, ordenanzas que Dios había dejado para la humanidad. Vino a vivir una vida perfecta y vino luego para entregar por voluntad propia su vida, de manera que todos aquellos que quisieran tomar su perfección, entonces Dios le daría su gracia para salvar sus vidas. Entonces les liberaría de ese pecado que le estaba esclavizando, y entonces les haría sus hijos e hijas ya con promesas,
con cosas gloriosas que le iban a esperar. Jesús dice, si el Hijo les liberta, entonces serán verdaderamente libres, porque Él es el que da la libertad. Para eso vino el Espíritu Santo sobre Él, como leíamos en Lucas 4, lo ungió para proclamar libertad a todos los cautivos, para declarar libertad a aquellos que estaban en las cárceles, que se les abrieran esas puertas y pudieran ser verdaderamente libres. La libertad que Dios ofrece, repito, tiene que ver con el conocimiento de las palabras que Jesucristo ha hablado, y no solamente escuchar esas palabras, pero guardar esas palabras, hacer que permanezcan esas palabras en nosotros para que realmente seamos libres. Ahora veamos un ejemplo. Vaya por favor al libro de Hechos, capítulo 17. Aquí vemos un ejemplo del apóstol Pablo que después de su conversión, que estaba predicando de Cristo, predicando por doquier, sufría por causa de la obra de Cristo, pero él llega a una ciudad muy idólatra, pero muy religiosa, y él se sorprende, su espíritu se angustia al ver la idolatría tan excesiva de esa ciudad, y él procura hablarles de Cristo. Pablo está ahora hablándole a un grupo de personas que creen que están bien espiritualmente hablando, pero les hace ver que no están bien, sino que están obrando en ignorancia. No conocen al verdadero Dios, no entienden cómo es que Dios espera que el ser humano viva delante de Él. Y Él le dice estas palabras en el versículo 30, Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Me detengo allí. Hay un mensaje en la palabra de Dios que es el Evangelio, las buenas noticias de salvación, donde Dios quiere salvar a los seres humanos de la perdición eterna. Dios ha provisto el medio, la manera que en su justicia puede hacerlo, dar la gracia a los seres humanos y no viola su justicia. Dios dice que si nosotros reconocemos que hemos fallado, en este caso Pablo les dice a ellos, por ignorancia, ustedes no saben lo que están haciendo, pero por esa ignorancia, como quiera, las personas pueden fallar. Le pongo un ejemplo. Si alguien está manejando en un lugar desconocido, va a un sitio de turista, alquila un carro y sale por la carretera a manejar, y no conoce las leyes precisas de esa localidad y las viola, viene un policía, le detiene, no le puede decir, es que yo no soy de aquí, no sabía las leyes de este país. Le diría el policía, ¿quién lo manda a manejar sin averiguar cuáles son las leyes? Lo más probable es que le va a multar, a menos que haya una gracia especial en ese policía, pero si actúa por la ley, le va a multar. Porque el desconocimiento de la ley no nos hace a nosotros inocentes. Somos culpables iguales. Por eso debemos conocer la verdad para poder actuar acorde a esa verdad, porque si vivimos en mentiras y fallamos, como quiera seríamos culpables. Por eso vemos aquí que Dios le dice a Pablo y a nosotros también que debemos predicar arrepentimiento. Arrepentirse quiere decir que me doy cuenta que lo que hice estaba incorrecto y me duele haberlo hecho. Si hubiera sabido, no lo hubiera hecho. Qué pena, no lo debía hacer, pero ya lo hice. ¿Qué puedo hacer? Por lo menos me arrepiento. Y cuando te arrepientes, entonces Dios aplica su gracia. No te da la multa, más bien te dice, está bien porque Jesucristo pagó por ti ya. Esa es la gracia bendita. Y tenemos que predicarla. Pablo está predicando aquí a ellos. Les dice que Dios manda a los hombres en todo lugar.
Y cuando habla de hombres, habla en términos genéricos, la humanidad, hombres y mujeres, que se arrepientan, porque ya la gracia está establecida. Dice el versículo siguiente, 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Tenemos no solamente que predicar arrepentimiento, pero al mismo tiempo juicio. Porque si no se arrepiente, tiene que ir a un juicio. Y Jesucristo, que hoy está disponible para dar salvación, será también aquel el que va a dar juicio a las personas porque no creyeron en Él, porque no recibieron su gracia, porque no aceptaron su sacrificio. ¿Y cuál es el testimonio? Que Dios le levantó de entre los muertos. Tenemos que dar este mensaje por doquier de que Jesucristo está vivo hoy, que no es un mito, no es una leyenda, es algo histórico, establecido. Jesucristo resucitó de entre los muertos y está vivo hoy y está reinando con poder y majestad. Aleluya. Bendito sea Dios para siempre. Y tenemos que dar ese mensaje, que las personas puedan reconocer lo que han estado haciendo en ignorancia, que ofende a Dios y que le es negativo a esa persona, pero que Dios no quiere castigarle, no le quiere condenar. Y Jesucristo vino y pagó el precio por sus pecados, por sus ofensas, con tal de que reciban su gracia, se arrepientan de lo que han hecho y dejen de actuar de manera ofensiva delante de Dios. Tenemos que hablar esto, pero no solamente hablarlo, vivirlo, creerlo, aplicarlo a nosotros mismos. Ahora veremos algo más, como Pablo nos amplía lo que Jesús ha hecho por nosotros, de darnos esta libertad cuando estábamos antes esclavizados. Vaya al libro de Romanos, por favor. En el capítulo 6 de Romanos, en el versículo 1, muchas personas que reciben la gracia de Dios de limpieza de sus pecados, que saben que Dios le ha perdonado sus pecados en Cristo Jesús, toman entonces a la ligera ese acto de bondad de Dios y creen que no importa lo que sigan haciendo, Dios como quiera los tiene limpios. Y Pablo ahora nos explica qué significa ser libres en Cristo. ¿Qué significa de verdad haber sido perdonados por Dios y estar en el camino correcto? Dice el versículo 1 de Romanos capítulo 6, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pablo ahora nos quiere explicar a nosotros, los creyentes, que cuando recibimos la gracia de Dios, nuestra alma recibe esa limpieza con la sangre de Cristo. Nuestro espíritu es vivificado por el poder del Espíritu Santo. Dios nos hace sus hijos e hijas, nos da grandes promesas. Somos ahora parte de su pueblo, pero esto significa también que nosotros hemos muerto al pecado. Le dijimos a Dios, Dios, me arrepiento de haber pecado y ya no quiero pecar más. Quiere decir, estoy muerto a la vida que llevaba de pecado. Y Pablo dice, si moría el pecado, ¿cómo es que voy a seguir viviendo en él? Sería una contradicción. Si moría el pecado, ya no estoy siendo afectado por ese pecado. Pero si estoy siendo afectado, significa que no he muerto al pecado, entonces no me arrepentí verdaderamente. Dice el versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros
andemos en vida nueva. El hecho de nosotros recibir la gracia de Dios, la libertad que viene en Cristo, es para que vivamos en vida nueva. No es para que hagamos las mismas cosas que antes hacíamos. Una persona que ha tenido un encuentro genuino, verdadero con Dios por medio de Jesucristo, es una persona libre. El pecado no puede ya atar a esa persona a menos que conscientemente, voluntariamente se deje atar. Pero ya el Señor le da la oportunidad de ser libre para siempre. Pero como dice aquí, debemos reconocer que hemos muerto al pecado para vivir entonces una nueva vida en Cristo. Y voy a saltar al versículo 11. Dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Otra vez, considerémonos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo. Verso 12: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. La palabra nos habla muy claro. Cuando Jesús le hablaba a estos judíos de que ellos eran esclavos y ellos se les reclamaban que no, que ellos eran libres, Jesús le decía: el que comete pecado es esclavo del pecado. Y aquí la palabra nos dice que no permitamos que el pecado reine sobre nuestras vidas. No nos puede gobernar el pecado. ¿Qué es pecado? Nosotros hablamos de pecado, aquellas cosas que ofenden a Dios, aquellas cosas que violan la ley moral que Dios ha establecido para los seres humanos. Todo eso es pecado. Usted lee en Éxodo 20 los 10 mandamientos, ahí está una descripción de pecados. También en Levítico hay una descripción de más cosas que pueden afectar nuestra relación con Dios. Y Dios dice aquí que no permitamos que la fuerza del pecado nos domine. De alguna manera, el que es libre de pecar. No puede seguir pecando. ¿Por qué? Porque ahora está libre. El pecado no te va a dominar más. Ya no eres esclavo del pecado. Ya Cristo te ha dado esa libertad. Pero dice aquí: no te dejes dominar por el pecado. No permitas que las infracciones que antes hacías las sigas haciendo porque digas: es que soy débil, es que tengo poca fuerza espiritual. No digas eso, porque el que está en ti es más poderoso que el que está en el mundo, dice la palabra. No te consideres tan débil, porque no lo eres. Aleluya. Aleluya. Miren lo que dice el verso siguiente, verso 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Cuando habla de los miembros, está hablando de las manos, los ojos, los oídos, nuestro cuerpo. Cada miembro de nuestro cuerpo dice: no lo presentes más a la iniquidad. Más bien, preséntalo a Dios como instrumentos de justicia. Que ahora tu cuerpo, que antes lo usabas para pecar, ahora tú obligas a tu cuerpo que sea utilizado como instrumento de justicia para Dios. Eso nos manda la palabra, que tomemos decisiones drásticas con nosotros mismos. Dice el versículo 17, voy a saltar allí. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y, libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hermanos queridos, si el cristianismo, cada persona que dice creer en Cristo, si conociéramos lo que la palabra habla de la verdadera libertad en Cristo, nos dice
que una persona verdaderamente libre en Cristo es verdaderamente sierva de Dios, de su justicia. Una persona que es libertada del pecado automáticamente se convierte servidora, sierva, esclava del Dios santo, del Dios justo, del Dios verdadero. Por eso es que si nosotros decimos, soy libre, pero todavía no estoy sirviendo a Dios de alguna manera, si todavía mis miembros, mi cuerpo, no lo tengo al servicio de Dios, de la justicia de alguna manera, tengo que evaluar mi libertad, porque quizás no es verdadera. Quizás de alguna manera falta algo para ser verdaderamente libre, porque una persona libre se vuelve una persona de Dios que quiere liberar a otros también, que quiere ayudar a otros también. Una persona que le han sacado de un lodo, de una desesperación terrible, y llega a tener ahora paz interna, llega a tener ahora gozo interno, llega a tener ahora un propósito para vivir, una ilusión nueva, una manera fresca en su vida. Cuando mira a otra persona sufriendo, algo dentro le dice, tienes que irle a hablar también. Ayúdale para que salga de donde mismo tú estabas. Y nos volvemos siervos de Cristo, servidores de la justicia. Por eso, repito, la palabra dice, una persona que ha sido libertada del pecado porque escuchó el mensaje y lo apreció, lo tomó para sí. Entonces esa persona se convierte en servidora de la justicia. Voy a saltar al versículo 22. Nos dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Escucha bien. Anteriormente, si seguíamos en el estilo de vida de pecar, de ofender a Dios, el fin era la perdición eterna. Pero ahora, siendo libres del pecado y siervos de Dios, ahora el fin es la vida eterna, la santificación. Una persona que de verdad está en Cristo, cada día se conoce a sí misma que va creciendo en santidad. Crecer en santidad significa el pecado, las inmundicias, las injusticias de la vida, todas las cosas que ofenden a Dios van quedando atrás y tú te vas enfocando más y más en lo de arriba, en lo de Dios. Tú sientes el poder del Espíritu Santo que te va santificando. La palabra santificar significa separarse para Dios, el cual es santo. Una persona queda santificada cuando queda separada para Dios. Ya esa vida no le pertenece ni al mundo, ni al diablo, ni siquiera a sí mismo. Esa vida dice, yo le pertenezco solamente a Dios. Por eso dice la palabra que una persona que es libre en Cristo se vuelve servidora de Cristo, y también el fin que va a tener es la santificación y la vida eterna, que es lo que todos queremos. Por eso Jesús le decía, repito, a aquellos judíos que ellos necesitaban ser libres. Y les decía, ustedes que están practicando pecado son esclavos. Y lógico, lo querían matar, le querían golpear, apedrear, cuántas cosas, porque Él les hablaba francamente. Y sabes que necesitamos en la iglesia hoy en día que nos hablen francamente. No de una manera déspota, no de una manera agresiva, sino ¿qué dice la palabra? Porque la palabra es muy clara. Debemos escuchar la palabra, porque al escuchar la palabra, atesorarla, hacernos propio de esa palabra, entonces seremos verdaderos discípulos, entonces seremos verdaderamente libres, dijo el Señor. Por lo tanto, si en tu vida te has dado cuenta de que hay áreas que todavía te están presionando, por decir así, sientes que hay fuerzas que afectan en tu vida, que te llevan a pecar, algo falta, algo no está bien allí. Y es importante que hoy tomes conciencia, porque puede depender
de tu decisión en este día, tu eternidad. Dependerá de ti. Depende de que reconozcas que lo que has estado haciendo en verdad te está afectando tu futuro eterno. En verdad. En verdad no eres tan libre como crees que eres. En verdad necesitas cambiar, disponerte en serio para servir al Señor. Una persona que se dispone a servir tiene mucho menos probabilidades de caer en pecado si te dispones a servir. Si solo esperas que te estén sirviendo siempre, lo más probable es que te vas a acomodar tanto que podría venir una tentación y hacerte caer. Y dice el versículo 23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. Cualquier cosa que tú hayas hecho que ofendió a Dios, eso trae muerte como consecuencia. Por eso es que una persona que no recibe la gracia está muerta. Aunque esté viviendo, está muerta. Como dice la palabra, muerta en sus delitos y pecados. Pero Dios nos da un buen regalo, que es vida eterna. Es el regalo de Dios en Cristo. Y todos tenemos la oportunidad. Como Pablo le decía a aquellas personas que leíamos, les decía, en su ignorancia, ustedes están haciendo tantas cosas, pero Dios manda que se arrepientan de eso que han hecho. Y es el mensaje también para nosotros hoy. Analicémonos si hay algo que no va de acuerdo a la palabra. Por ignorancia lo hemos estado haciendo, pero es hora de detenernos ya, de no seguir haciendo esas cosas. Vaya por favor al libro de Primera de Pedro, capítulo 1. Veamos algo que nos dice Pedro en el versículo 13. Primera de Pedro 1, verso 13. Nos dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Repito el versículo, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Despertemos, en otras palabras. Abramos los ojos. Analicemos nuestras vidas. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo es que estamos caminando? ¿Podemos decir que somos libres? Quiera Dios que realmente lo seamos. ¿Cómo está nuestra vida durante la semana? ¿Te puedes evaluar cada día en la noche y darle gracias a Dios porque tu vida fue recta, fue correcta siempre? El Señor te ayudó en todo tiempo, no caíste en ninguna trampa. Te puedes evaluar día tras día y darle gloria a Dios. Gracias, Dios, que me has dado fuerzas, que me has abierto el entendimiento. O por el contrario, cuando estás haciendo algún tipo de evaluación del día en la noche, estás solo diciendo, Padre, perdóname este pecado, perdóname el otro pecado, perdóname que te ofendí allí, perdóname que hice aquello malo. Porque si es esa tu oración, significa que algo falta en tu vida. ¿Sabes qué es lo que falta? La presencia del Espíritu Santo de Dios en ti. Eso falta. Y para que la presencia del Espíritu Santo de Dios esté en ti, tienes que recurrir al medio que Dios ha provisto. Dios ha provisto a su Hijo Jesucristo. Tienes que creer en Él en verdad. Que Él ofrece salvación, vida eterna, ofrece limpieza de todos tus pecados. Pero también míralo a Él, que es el juez que está dispuesto por Dios al final de los tiempos. Toma la decisión de creer en Él, de recibir la gracia de Dios. Pídele perdón a Dios de todo corazón, de todos los pecados que tú has cometido. Y una vez que tú lo haces con esa intención de no volver a fallar, Dios te da el poder de su Espíritu. Dios te da un nuevo nacimiento. Y una vez que tienes el nuevo nacimiento, entonces ya tienes mayor ventaja para poder pelear en contra de las cosas que te quieren afectar tu futuro eterno. Otra vez,
dice aquí, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Piensa si estás bien con Dios. Y si estás bien con Dios, la Biblia dice, el que esté firme, mire que no caiga. No es para que mires a alguien que está cayendo y lo mires con desprecio, porque vas a caer en el pecado de orgullo y de vanagloria. Mucho cuidado. Más bien mira con misericordia y busca la manera de ayudar a alguien que está luchando para salir adelante. Eso quiere la palabra, eso nos dice la palabra. Miren lo que dice el verso 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, te dice el Señor. Como hijos obedientes, espera el Padre que sus hijos seamos obedientes a la palabra, que no nos conformemos a nuestra antigua manera de vivir, porque ya eso pasó. Al venir a Cristo ya morimos al pecado, hemos leído. Y si morimos al pecado, ¿cómo vuelvo a vivir en él? No, ya murió, se acabó, no más. El que robaba, no robe más, dice la palabra. El que mentía, no mienta más. El que estaba en adulterio, no siga adulterando más. El que estaba en fornicación, no siga fornicando más. El que estaba mirando cosas inmundas, no sigas mirando esas cosas. El que estaba haciendo trampas, no sigas haciendo trampas. En otras palabras, cambiemos nuestra manera de vivir, que dará testimonio de que de verdad somos de Cristo, que de verdad somos libres de esas cosas que antes hacíamos. Por eso nos recuerda ahora el apóstol Pedro, no nos conformemos a lo que antes hacíamos, sino como aquel que nos ha llamado es santo, seamos nosotros santos en toda nuestra manera de vivir. No solamente los domingos, no solamente durante el tiempo devocional, no solamente cuando hablamos con algún cristiano, alguna persona que es de la iglesia y que conocemos, pero en aquellos lugares donde no hay nadie que te conoce, sé santo en ese lugar. En aquel sitio donde otros están incitando al pecado, sé santo, apártate del mal, apártate de la inmundicia. Considérate una persona de Dios. No traiciones la presencia que está en tu interior, que es el Dios santo, 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 haciendo morada en ti. Tu cuerpo es templo de su Espíritu Santo. Entonces, reconoce siempre que tienes que vivir como Dios quiere, de manera agradable. Porque Él es santo, dice la palabra. Verso 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Paremos allí. El hecho de que tú y yo somos libres en Cristo, el hecho de que ya no vamos a estar más esclavizados por el pecado, significa que alguien nos compró, pagó un precio por tu vida y por la mía. Y Pedro dice, no fue un precio de dinero, de oro y de plata. Fue un precio de su propia vida el que Él dio para podernos rescatar a ti y a mí del pecado. Es un precio demasiado alto. Si Él no hubiera muerto, tú y yo hubiéramos tenido que morir. Pero por causa de que Cristo murió,
se presentó como un cordero santo para sustituir la muerte tuya y la mía. Por eso dice la palabra, tenemos que pensar en Él y no defraudarle a Él. Reconocer que somos limpios por Cristo, pero reconozcamos que si hacemos algo malo, dice la palabra, Dios juzga a cada uno de acuerdo a sus obras. Lo que hagas malo va a ser negativo para ti aquel día, a menos que te arrepientas y pidas perdón y decidas abandonarlo antes que sea muy tarde. En el capítulo 2 de Primera de Pedro, verso 15 y el 16, mire lo que dice. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Verso 16, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Es clave ese versículo. Nosotros caminamos libremente. Personas que no son de Dios hacen cosas terribles y ellos en su ignorancia nos persiguen, se burlan, hacen cuantas cosas, pero ellos están en ignorancia, como una vez tú y yo estuvimos. Pero dice la palabra que nosotros debemos seguir sabiendo que somos libres, pero no para pecar, sino para servir a Dios. Somos libres para servir a Dios. Una persona que no es libre no sirve a Dios. Y si sirve en algún área, lo hace normalmente por vanagloria o quizás para que nadie diga nada y crean algo de él o de ella. Si tú eres de Dios, si tú eres libre en Cristo, dice el versículo 16, usa esa libertad como siervo de Dios. Úsala para servir a Dios, para servir en la causa de Dios al prójimo. Yo voy a terminar en el libro de Hebreos, 2 libritos atrás, capítulo 4 y algo en el capítulo 7, porque cuando escuchamos un mensaje como este, donde hay mucho énfasis en el cuidado que debemos tener, porque no podemos descuidarnos, porque la salvación es tan valiosa, la eternidad es eternidad, ya sea en el cielo o fuera de la presencia de Dios, es eternidad, es terrible no estar en la presencia de Dios en la eternidad. Cuando escuchamos mensajes que dicen, oh, pero es que no sé cómo hacerlo, es que lo he intentado y a veces caigo. La Biblia dice que todos podemos caer, no porque queremos caer, sino porque luchamos contra un enemigo muy astuto y muchas personas se descuidan. No es una excusa para caer, pero es una posibilidad de caer. Entonces, cuando miramos esto, decimos, Dios, ¿qué hago? Porque no puedo vivir con temor. La Biblia dice, no vivas con temor, vive con el gozo del Espíritu. Vive con la satisfacción de saber que Dios está contigo, que Dios está por ti, que el Espíritu Santo te va a ayudar en todo. Así quiere, pero al mismo tiempo, ¿cómo vivo creyendo que puedo caer? Estoy asustado. La Biblia dice, considera tu vida, tu voluntad. ¿Qué quieres? ¿Servir al Señor o servir al mundo o servir al enemigo? Servir al Señor, me imagino, si eres de Dios. Bien, al servir al Señor, ¿has caído? Sí, y eso lo lamento. Bueno, ¿sabes? Tú caes, pides perdón, el Señor te levanta, te muestra que no lo vuelvas a hacer y te enseña algo. No seas duro de corazón, de cerviz, no seas rebelde, no vuelvas a caer otra vez sabiendo que era peligroso eso. Sigue adelante. Pero si por allá vuelves y caes, el mismo procedimiento, arrepiéntete inmediatamente, pídele perdón al Señor, no vuelvas a caer. Pero sabes, hay personas que caen muchas veces porque no buscan del Señor, porque no buscan la fuente que le dará fortaleza espiritual.
porque no tienen comunión con el Espíritu del Señor. Y la Biblia dice, vengo aquí en el libro de Hebreos, capítulo 4, que nosotros al buscar servir al Señor y guardarnos de caídas, si cayéremos en alguna ocasión, mire lo que dice la palabra, Hebreos 4:14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Voy al capítulo 7, verso 24, hablando de Cristo nos dice, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Me detengo allí y con esto voy a terminar. Cristo Jesús vino a la tierra, hemos visto, Él fue ungido, leíamos en Lucas 4, para traer libertad a nuestras vidas. El Espíritu de Dios está en la tierra para mantenernos en esa libertad y nos va santificando cada día más. Cuando por ignorancia, por descuido, caemos, el Espíritu Santo está en nosotros, nos redarguye de pecado, tenemos el acceso a Dios. Y la Biblia dice, en lugar de quedarte en el piso, porque el diablo quiere eso, comienza un ataque que tú no sirves, que Dios no te va a perdonar, que ya no hay esperanza para ti, que tú eres reo de muerte. Hay un ataque terrible de Satanás sobre los verdaderos creyentes cuando caen, pero en ese momento, recuerda esta palabra, Jesús dice que Él te mostrará misericordia, porque Él fue tentado en todo sin pecado y Él venció a Satanás y Él puede darte a ti ahora un oportuno socorro. Tú te puedes acercar al trono de la gracia, tú puedes venir confiadamente delante del Padre, porque hay alguien a su lado que va a interceder por ti. Hay alguien a su lado que va a declarar que Él pagó por ti. Aleluya. Bendito sea el Señor, viviendo siempre para interceder por nosotros. Repito, esto no es una excusa para pecar, pero tampoco es un motivo para nosotros quedarnos anulados para siempre si hay una caída, porque Dios puede levantarnos, Dios puede fortalecernos, Dios puede de nuevo darnos la oportunidad de seguir adelante. Por eso dice la palabra, Jesucristo está intercediendo por nosotros ante el Padre. Y eso es glorioso. Y te digo algo, solamente hay uno intercediendo por ti ante el Padre, no hay más. No creas que hay 2, ni 3, ni 10. Ninguno de los que estuvieron con Él aquí en la tierra y que lo conocieron, interceden por ti. No es necesario, porque Él es fiel a ti, porque Él conoce quién tú eres y porque Él ha dicho, no te dejaré, estoy contigo, sigue adelante, esfuérzate que yo te ayudo, te dice el Señor. Permita a Dios que la libertad que Cristo nos ha dado, nosotros la podamos primero apreciar y después guardar, defenderla. Y también ayudemos a otros a que reciban esta libertad verdadera, a quien el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, liberta, es verdaderamente libre. Permita a Dios que hoy tú y yo salgamos de aquí con la convicción de que somos libres en Cristo. Si hay alguna duda por causa, como decía anteriormente,
de que has caído una y otra vez, quizás no naciste de nuevo por el Espíritu. Quizás el entendimiento de tu pecado no era correcto cuando te presentaron el Evangelio y creíste que era algo ligero y no entendiste que Dios vino a la tierra a proveer el medio por causa de que te ama para que no te pierdas, pero que tú tienes que reconocer lo que hiciste en tu ignorancia, arrepentirte de todo corazón y tomar la decisión de no seguirlo haciendo, morir a esa vida de pecado para una nueva vida te levanta el Señor. Eso quiere Dios. Si no lo has hecho, hazlo hoy con plena convicción. Y si estás aquí, que lo hiciste, pero te descuidaste y sentiste ahora que el enemigo cogió fuerza contra ti y te está esclavizando, antes que sea muy tarde, toma hoy la decisión de abandonar esa práctica. Toma hoy la decisión de parártele firme al enemigo y decirle: no más conmigo, aléjate de mí, Satanás. Dice la Biblia: sométete a Dios, resiste al diablo y él tiene que huir de tu lado. Él se va a ir, pero tú tienes que tomar tu vida en serio. Tú tienes que ponerte a ti donde Dios quiere que estés, en una posición de vencedor, de victoria, una posición de guerrero firme. Es por tu propio beneficio, es por tu propia salvación, es tu propia alma la que está en juego. Pero otra vez al final Jesús dice: recuerda, tú te podrás esforzar al máximo, pero Él está ayudándote. Él está ayudándote. El Espíritu Santo es el ayudador. Él es el que nos ayuda a vencer. Es el que muestra el camino. Él nos guía a Cristo, que es la verdad, la vida, la luz, el camino, la victoria, el que venció. El Espíritu está en nosotros. El Padre es justo. Y si caemos, el enemigo alguna trampa pone, el Espíritu nos ayuda a levantarnos. Y el Padre, mirando a Cristo a su lado, que nos defiende, nos declara justos, nos justifica y nos dice: hijo, sigue adelante, no te descuides. El que esté firme, mire que no caiga, no te descuides, despierta, alerta siempre, pero sin temor, con gozo, porque la victoria es tuya. Pongámonos de pie, por favor. Bendito sea el Señor para siempre. Aleluya. Gracias, Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor, hazlo más grande. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Al que el Hijo libertare, será verdaderamente libre. Y una persona que es verdaderamente libre se vuelve servidora de Cristo, servidora de la justicia. Es tiempo de que tomemos decisiones drásticas en nuestras vidas. Vamos a presentarnos delante del Señor en respuesta a su palabra. Si hay aquí alguna persona que todavía no ha comenzado los caminos del Señor, tú estás muerto, muerta en delitos y pecados, según declara la palabra. Pero hoy Dios quiere darte vida, vida abundante y vida eterna en Cristo. Reconoce que no has vivido de manera perfecta delante de Dios. Y todas esas cosas que has hecho, pídele a Dios que te las perdone. Que Dios te va a perdonar. Arrepiéntete de haber ofendido a tu Creador, el Dios santo, santo, santo. Si le pides perdón de todo corazón, con la decisión de no seguir tu vida de pecado, Dios te va a perdonar, te va a limpiar y te dará su Santo Espíritu. Una nueva vida tendrás. Te hará su hijo o hija y te da herencia. Háblale a Dios con tus palabras. Si estás aquí y has sido creyente por un tiempo ya y has sentido debilidad espiritual,
Y hoy te diste cuenta que es porque te has descuidado. Y quizás no solamente has descuidado tu vida personal, pero te olvidaste de servir a aquel que te ha dado la libertad. Te olvidaste que ser libre del pecado te vuelve esclavo de Dios y su justicia para su gloria. Quizás te hace falta volver a retomar fuerzas en algún ministerio o disponerte para Dios y servirle de alguna manera. Es importantísimo hacerlo, muy importante. Si has fallado y caído en esta hora, reconoce lo que has hecho. Pídele perdón a Dios, que Jesucristo está intercediendo por ti en este instante. Y el Padre mira tu corazón y conoce cómo estás. Y si hay sinceridad en tu arrepentimiento, entonces la justicia de Dios será hecha en Cristo Jesús para tu libertad. Si estás aquí también y sientes fuerza espiritual, porque estás buscando de Dios, porque lo estás conociendo mejor, te has dado cuenta que en verdad Cristo nos puede mantener sin caídas. Cuando le buscamos, cuando nos metemos con Dios más y más, no te descuides. Pídele ahora a Dios que te muestre personas a las cuales puedes tú llevarle esta palabra de aliento, esta palabra de fe y esperanza para sacarle a esa persona de esa angustia en que vive. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Nos presentamos todos delante de ti, cada uno de acuerdo a la condición de su corazón, la cual tú conoces. Y pedimos que perdones todo pecado y toda iniquidad. Y que la sangre de Cristo Jesús nos limpie cada una de nuestras almas. Y todos nosotros nos disponemos para ti. Disponemos nuestros miembros para el uso tuyo, oh Dios, para tu justicia. Glorifícate, Dios. Glorifícate. Vamos a adorar al Señor y sigue hablando con Dios, que Dios tiene más para ti. Aleluya.